Buenas noches, bienvenidos al En 15 de esta noche. Hoy me da mucho gusto platicar con alguien que hace un rato no platicaba, con Eduardo Sacheri, allá desde Buenos Aires. Eduardo, ¿estás? Exactamente, en el frío austral de Buenos Aires. Ahí estoy. Ahí estás. Ah, a ver, voy a ir poco a poco con esta novela. Primero, ¿cuántos años tenías tú en 1983, Eduardo? Tenía 15 años, precisamente como los adolescentes que la protagonizan. Porque esta novela se trata, entre otras cosas, de unos adolescentes que van en un coche con su padre, recorriendo aquello que me duele mucho porque conozco Buenos Aires, pero nunca he bajado a la Patagonia, caray, algún día lo voy a tener que hacer. Y entonces, déjame decirte cómo la veo yo y platicamos de los dos temas. El padre les va hablando de un momento de ese tiempo que tiene que ver con un campeonato de fútbol y con su equipo de fútbol y con eso. Pero también es una novela sobre esa relación entre padres e hijos y lo que el padre quiere contarle sobre los hijos, ¿no? Entonces, empecemos con el fútbol. Siempre, yo sé que eres un futbolero de corazón, que en algunas de tus novelas ahí estaba. ¿Qué te hizo regresar al fútbol? Bueno, yo creo que precisamente es un tema muy mío que me acompañó literariamente desde el principio, pero hacía como 3 novelas que no lo visitaba. Y era como un viejo amigo a cuya casa tenía ganas de regresar después de mucho tiempo. Después de 10 años, Papeles en el viento había sido la última novela vinculada con el fútbol. Pero claro, tenía ganas al mismo tiempo de remontarme a la Argentina de entonces, la de 1983, que es la Argentina que sale de la dictadura militar e ingresa en la aventura de la democracia con, con todas sus incertidumbres, con todos sus miedos y con todos sus vestigios de la dictadura, quiero decir. Fue una cosa bastante traumática para nosotros y bueno, quería meterme un poco en todo eso al mismo tiempo. ¿Y en qué te ayudaba el fútbol a entender ese momento que, como está contado aquí, por supuesto, para los que lo vemos de fuera decimos, uy, se acabó la dictadura, viene la democracia, qué felicidad, pero como está contado aquí, no fue tan fácil esa transición. ¿En qué te ayudaba el imaginario del fútbol para explicar la complicada transición y lo difícil que fue de salir en tan poco tiempo de esa dictadura tan dura a esto que fue la democracia? Bueno, yo creo que lo que tiene el juego, el fútbol o cualquier juego, pero claro, el juego de los argentinos es el fútbol, entonces de ahí que lo elija. Digo, lo que tiene el juego es como una ventana, una especie de microscopio eh, que te permite ver agigantado y muy en detalle lo que de otro modo te pasa desapercibido. Entonces, esa sociedad todavía cargada de autoritarismo y de violencia y de relaciones sociales bastante tóxicas del final de la dictadura, eh, los vínculos entre esos jóvenes de un gran colegio secundario y los adultos que tienen enfrente en las aulas y en las autoridades, eh, me resultaba más fácil analizarlo a través de un torneo de fútbol que desde el punto de vista de la gran política argentina. Los militares, los políticos y sus campañas, Pero la además tú movilización. no eres ese escritor, Eduardo. Tú eres un escritor de personajes, de seres humanos bastante cotidianos, pues, ¿no? Ese es el escritor Exacto. que tú has sido siempre, ¿no? Es decir, no el escritor ¿no? Sí metidos en contextos y sí metidos en tal, pero era eso también, ¿no? Como Siempre, tantos siempre jugadores es de eso. fútbol en el torneo, ¿no? Eh, es mi mundo más habitual. Me gusta aludir indirectamente a esas grandes cuestiones. Y estos chicos que intentan salir campeones en el primer torneo de fútbol que les autoriza la dictadura, que les autorizan a jugar en esa escuela, esos chicos que sueñan con convertirse, vaya a saber en qué, pero en sus sueños adolescentes ganar este torneo les va a permitir estar
triunfar en esa escuela, ser vistos, ser reconocidos, ser respetados. Bueno, detrás de ese sueño van esos chicos y bueno, y detrás de ese sueño va esa novela. Déjame pasar a la parte del viaje, porque este es una novela de viaje, ¿no? Es decir, él va contando esa historia, pero mientras van en ese viaje. Quiero suponer por las descripciones, por lo que cuentas, que es un viaje que has hecho muchas veces. Bueno, lo hice a conciencia para preparar la novela, de hecho, Carlos. ¿De verdad? Por suerte, esa parte de la novela la planifiqué en 2019, antes de la pandemia. Entonces, esos casi 5.000 kilómetros por la Patagonia Argentina, los hice sin restricciones de ninguna índole. Porque claro, tenía ganas de que ese hombre ya no es el adolescente de 1983, sino es un tipo de 50 años que se ve obligado a compartir ese viaje con sus hijos. Y claro, es un viaje tan improvisado y tan intempestivo y tan inesperado que tendrá que explicarle a sus hijos. Sí, porque él cambia la ruta, además, ¿no? Hay que decirlo. Claro, Él cambia la ruta de repente, ¿no? él cambia la ruta porque se entera de que algo ha sucedido, tiene que ir a rendir un homenaje. Y no le importa más nada que rendir ese homenaje, pero claro, sus hijos no saben nada. Y entonces, para que sus hijos no se enojen tanto con él, tendrá que explicarse. Y a medida que avanza la novela, vamos entendiendo, creo, por qué Federico Benítez, que es este hombre, ha preferido hasta ahora hacer silencio sobre su pasado. Porque su pasado y su adolescencia no es eh, una de esas. A Federico no le han ido tan bien las cosas. Y por eso ha preferido eh, callar, como a veces nos pasa con algunas zonas de nuestro pasado. A veces hacemos mucho silencio sobre nuestro pasado. Bueno, a él le pasa un poco. Y entonces también la novela tiene no solo esta novela de viaje donde vas viendo esa Argentina, sino esta relación con los hijos, ¿no? Es decir, también se vuelve esta relación, también se vuelve esa novela entre esos personajes, no solo el relato de él, ¿no? Sí, en ese sentido se vuelve presente, ¿no? Sí, porque tenía ganas de bajar esto de un hombre que ha preferido ignorar su pasado, hacer silencio, sobre todo darle a sus hijos una imagen de solidez y de fortaleza que a veces los padres nos sentimos tentados a ofrecer a nuestros hijos. Evitarles que se nos vea frágiles o se nos vea incompletos o se nos vea imperfectos. Bueno, pero a veces las circunstancias nos obligan a la sinceridad. Y bueno, y ese viaje internándose en la Patagonia Argentina, en el frío y en el viento y en la nieve, como es la Patagonia, en esta época del año. En esta, sí, ahí. Nosotros ahorita tenemos el verano, pero ustedes están. O Pero sea, nosotros, los argentinos que vivimos al revés del mundo, también a nivel de las estaciones del año, bueno, esa aventura hasta climática que van atravesando, van ahí como en esa cápsula que forman ellos tres atravesando esas enormes soledades, ese desierto helado, mientras intentan llegar a tiempo a ese homenaje que Federico tiene pendiente. me decías que en 2019 hiciste el viaje para trabajar, imaginar muchas cosas de la novela. Eso quiere decir, y a ver, y que quede claro, no quiero romantizar esta mierda que le ha pasado al mundo en el último año y medio, porque es una mierda de muchos sentidos, pero de alguna manera el encierro te permitió hacer esto. Se me cortó la pregunta, me Ah, quedó claro lo de la mierda del mundo. sí, lo que quiero decir es que más allá pero de, la repito porque la gente sabe que en este estamos, que más allá no quiero romantizar de la mierda que nos pasó, pero a ti sí te permitió el encierro terminarla, es decir, lo tenías planeado, pero lo hiciste durante el encierro. sí, sí, yo te diría que para mí
desde hace muchos años, leer y escribir es una manera de escapar del mundo, de fugarme de lo más doloroso del mundo. Y precisamente como viví este año y medio con mucho dolor y con mucha angustia y con muchos enojos frente a cosas que vi en mi país a mi alrededor, profesionalmente fue provechoso. No lo fue en otros ámbitos, como nos ha Claro, pasado a por eso no tantos de queremos nosotros. romantizar el año y medio porque hayas podido escribir Por esta eso, maravillosa novela, pero sí te permitió escaparte de ese mundo de repente para hacer esto que ya tenías sí, ganas de hacer y ya lo habías pensado, ¿no? en ese sentido, sí, en ese sentido fue provechoso. Uh, llevas mucho tiempo siendo un gran futbolero, escribiendo de fútbol. Eh, ¿Aprendiste otras cosas del fútbol mientras escribiste esta novela? Ah, ¿Descubriste cosas del fútbol que no habías imaginado en todos tus años de fútbol? yo creo, Carlos, que sobre todo corroboré lo mucho que amo ese juego. eh, y evocar lo que fue el fútbol en mi adolescencia, eh, el lugar que tuvo y los aprendizajes que me otorgó en aquel tiempo, los reviví ahora. Eh, Hay gente que es o muy inteligente o muy apuesta o muy rica, donde nos podemos encontrar los que no tenemos esas cualidades y ser felices. Creo que eso está clarísimo en el funcionamiento general del mundo. Me encantó la portada. Los veo un poco desnudos para estar en la Patagonia en el frío, pero bien, pero por lo demás todo bien. Este, Eduardo Sacheri, el funcionamiento general del mundo ya está en todas partes, también está en electrónico. Yo, de hecho, lo leí en electrónico para que me llegara antes y poderlo leer. Eduardo, te mando un abrazo muy apretado desde aquí. Espero, parece que hay una posibilidad de verte en la FIL presencial en Guadalajara. Veremos cómo se desarrolla la pandemia y si no, ahí nos volveremos a ver. Gracias. Ojalá que sí, Carlos. Amigos, pónganse a leer, es una joya, disfruten muchísimo. Abrazo, Eduardo, gracias. Gracias a Chao. todos. Adiós.